Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que, seamos sinceros, a veces nos genera dudas. Sí, un tema que puede ser complejo. ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende? Interesante pregunta. Y para responderla, nos guiaremos por lo que nos dice Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Este estudio bíblico que analizamos nos propone un camino Una guía, podríamos decir. para abordar esos momentos difíciles en nuestras relaciones, esos momentos cuando alguien peca contra nosotros. Exacto. Y lo interesante es que no se trata simplemente de perdonar y olvidar. Ajá. Lucas nos muestra que hay pasos específicos hacia la reconciliación. Un proceso bien definido. Y lo que me llamó la atención es que el primer paso no es el perdón, ¿Y qué sería entonces? la reprensión. Es cierto. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Así comienza el versículo 3 de Lucas 17. El estudio compara esta condición para el perdón con algo que me pareció fascinante, ¿A qué se refiere? a las condiciones en la programación de computadoras. Qué interesante, nunca lo he visto desde esa perspectiva. En programación, una acción solo se ejecuta si se cumple una condición. Claro, así funciona el código. De la misma manera, Lucas nos dice que el perdón tiene dos condiciones. ¿Cuáles serían esas dos condiciones? La primera, la reprensión. Y la segunda, el arrepentimiento. No podemos saltar al perdón sin haber abordado el pecado. Sin duda, primero hay que reconocer que ha habido una ofensa, un pecado. Y algo que me impactó es que el estudio enfatiza que la reprensión debe estar basada en un pecado real. Por supuesto, no se trata de señalar cualquier cosa que nos disguste. No se trata de nuestras opiniones o preferencias personales. La reprensión tiene que tener un fundamento sólido Tiene que estar basada en la palabra de Dios. en lo que la Biblia define como pecado. El autor del estudio comparte una experiencia personal que me hizo reflexionar. ¿Qué experiencia fue esa? Fue reprendido injustamente por escribir artículos. Entiendo. Y eso me hizo pensar en lo crucial que es comprender correctamente el concepto de pecado. Sin duda, si no abordamos el pecado con sabiduría y discernimiento, podemos causar mucho daño. Dañar relaciones, perpetuar comportamientos destructivos. Es un riesgo real si no actuamos con prudencia. Y por otro lado, también está el riesgo de reprender por cosas que no son pecado. Es cierto, a veces caemos en la trampa de juzgar a otros por cosas que no están alineadas con nuestros gustos o costumbres. Cosas que no son pecado a la luz de la Biblia. Es importante tener esa claridad. Entonces ya tenemos la primera condición, la reprensión. ¿Y qué hay de la segunda? Para llegar al... Lucas 17.4 nos presenta la segunda condición, el arrepentimiento. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí vemos la importancia de un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que nace de un corazón humilde. El estudio cita a Watchman Nee. Sí, recuerdo esa cita. Una persona humilde es aquella que más frecuentemente dice, lo siento. Una frase que invita a la reflexión, ¿verdad? Totalmente. La humildad es esencial para la reconciliación. Reconocer nuestros errores, pedir perdón. Eso abre la puerta a la sanación y al crecimiento personal. El estudio también señala que negarse a pedir perdón no solo afecta a quien hemos ofendido, ¿A quién más afecta? nos daña a nosotros mismos, Claro, el no arrepentirnos, el no reconocer el daño que hemos causado. nos encierra en un círculo vicioso de dolor. Y nos impide madurar espiritualmente. Hasta ahora hemos visto que el perdón tiene dos condiciones: la reprensión y el arrepentimiento. Dos pasos fundamentales en el proceso de reconciliación. Pero surge una pregunta. ¿Qué sucede si reprendemos a alguien por un pecado y no se arrepiente? Ahí entramos en un terreno un poco más complejo. Volvemos a sumergirnos en este estudio bíblico que estamos analizando. Sí, profundizando en cómo aplicar estas enseñanzas a nuestras relaciones. El estudio nos recuerda que el arrepentimiento y el perdón no son solo conceptos, son acciones que debemos vivir día a día. Y me gusta cómo el estudio nos habla de un equilibrio ¿Un equilibrio entre qué? entre la firmeza y la compasión. Entiendo. A la hora de reprender, no se trata de ser agresivos, sino de hacerlo con amor. Claro, buscando la restauración de la persona. Pero al mismo tiempo no podemos ser permisivos, No podemos pensar que el perdón se da automáticamente. sin un arrepentimiento genuino, El perdón verdadero implica un cambio de corazón. en quien ofende y en quien es ofendido. Es un proceso donde ambos, con la ayuda de Dios, buscamos la sanidad. El estudio también nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, ¿Sobre qué aspecto en concreto? sobre nuestra propia disposición a pedir perdón. Ah, sí. Cuando somos nosotros quienes hemos fallado. A veces nos cuesta reconocer nuestros errores. Y humillarnos. El orgullo
A veces es un gran obstáculo para la reconciliación. Recordemos la frase de Watchman Nee. Una persona humilde es aquella que más frecuentemente dice, lo siento. Exacto. Y no se trata solo de decir lo siento, Hay que demostrarlo con acciones, con un cambio real en nuestra conducta. para no volver a herir al otro. El arrepentimiento tiene que ir acompañado de un compromiso. Un compromiso a hacer las cosas de manera diferente. A buscar la transformación personal con la ayuda de Dios. Sin duda. Me pregunto cómo estas enseñanzas bíblicas pueden transformar nuestras relaciones. Sí, tanto dentro como fuera de la iglesia. Imagina el impacto que tendría si realmente aplicáramos estos principios, Podríamos construir relaciones más sanas, más auténticas. basadas en la verdad y el amor. Un verdadero desafío, Pero hay que reconocer que el camino no siempre es fácil. ni rápido. A veces la persona a la que hemos ofendido no está lista para perdonar. Y a veces somos nosotros los que luchamos con el resentimiento. En esos momentos es fundamental recordar algo, ¿Qué es lo que debemos recordar que Dios nos ofrece su gracia y su poder. para sanar nuestras heridas? Él puede darnos la fuerza para perdonar. Incluso cuando nos parece imposible. Y no olvidemos la importancia de la comunidad, De la iglesia. como un lugar donde podemos encontrar apoyo. Y guía en este proceso. Los hermanos en la fe pueden ser un bálsamo para nuestras heridas, Nos pueden ayudar a discernir la voluntad de Dios, a confrontar el pecado con amor. a pedir perdón y a ofrecerlo, El estudio nos anima a ver la iglesia no como un club social, sino como un hospital espiritual. donde podemos encontrar sanidad para nuestras almas. Y recordemos que el perdón no es un punto final. Es un nuevo comienzo, Cuando perdonamos, liberamos al otro de la deuda de su pecado, pero también nos liberamos a nosotros mismos. del peso del resentimiento. Es como si quitáramos una pesada carga de nuestros hombros, El perdón nos permite avanzar con esperanza. construir un futuro mejor. Exactamente. El estudio nos presenta una imagen poderosa, ¿Qué imagen es esta? la de las puertas que se abren y se cierran. Cuéntame más sobre esa imagen. Las puertas del perdón se abren de par en par ¿Para quiénes? para aquellos que se arrepienten Los que reconocen sus errores, y desean cambiar. pero al mismo tiempo las puertas de la comunión se cierran, Para quienes, a pesar de la reprensión, insisten en el pecado. sin arrepentirse. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones Consecuencias para nosotros. y para aquellos con quienes nos relacionamos. Y precisamente en la última parte de nuestra inmersión exploraremos esas implicaciones. Un tema crucial, sin duda. De regreso a nuestra inmersión, me quedé pensando en esa imagen de las puertas. Ah, sí, las puertas que se abren y se cierran. Exacto. Profundicemos un poco más en eso. Claro que sí. Hablamos del poder transformador del perdón, Ajá. pero también de cómo la falta de arrepentimiento puede llevar a consecuencias. Dificultades. Sí. Y esta imagen nos ayuda a visualizarlas. Entonces las puertas del perdón se abren para quienes buscan la reconciliación. Exacto. Para los que reconocen sus errores y con la ayuda de Dios deciden cambiar. Reparar el daño. Sí. Esas personas encuentran una puerta abierta a la gracia y a la restauración. Pero ¿qué pasa con los que insisten en el pecado? A pesar de la reprensión. Ahí es donde la puerta se cierra. Dios siempre desea la reconciliación, pero también hay consecuencias para el pecado, si no hay arrepentimiento. Es decir, la falta de arrepentimiento puede llevar a una separación, Un alejamiento de la comunión. tanto a nivel personal como comunitario. Así es. Puede haber relaciones que se rompen, amistades que se distancian, Y en casos extremos, la necesidad de apartar a alguien de la comunidad. para protegerla. Es un tema complejo, Sin duda. pero la puerta no se cierra para siempre. Tienes razón. El objetivo final es la restauración. Que la persona se arrepienta, cambie. Y puede regresar a la comunión. El estudio nos recuerda que nuestras decisiones tienen un impacto, más allá de lo terrenal. En Mateo 18.18, Jesús nos dice: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Vuestra manera de responder al pecado. Oh, perdón. Impresionante, ¿verdad? Me impacta la responsabilidad que eso implica. Nuestras decisiones, nuestras palabras, pueden tener un eco en la eternidad. Cada decisión que tomamos, Nos invita a reflexionar sobre nuestra manera de vivir, cómo nos relacionamos. cómo respondemos al pecado. Somos instrumentos de reconciliación. Embajadores del perdón de Dios. Es una pregunta que nos interpela. A todos. Pero no estamos solos en este camino. Dios nos ofrece su gracia Su sabiduría, su fortaleza. para tomar decisiones que le honren. Y también contamos con el apoyo de la comunidad. La iglesia.
Un espacio de aliento, Consejo. ayuda para vivir en armonía. Es maravilloso, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos llama a ser agentes de reconciliación. para reflejar su amor. Su perdón en el mundo. Este estudio nos ha dado herramientas para comprender cómo hacerlo. Cómo vivir el perdón y cómo ayudar a otros a experimentar la gracia de Dios. Ha sido una inmersión profunda, llena de sabiduría para nuestras vidas. El placer ha sido mío. Y a ustedes los invitamos a seguir explorando la palabra. Compartan sus reflexiones. No olviden suscribirse a Deep Dive en YouTube y TikTok. Nos encantaría leer sus comentarios. Hasta la próxima.